un tema sensible, advertía Andrea muy temprano, especialmente cuando hablábamos de personajes, es el de la reforma a la salud del gobierno nacional, del gobierno de Gustavo Petro, que será esa reforma radicada ante el Congreso de la República, del cual ya conocemos el texto. Y sigue siendo, Andrea, un tema de conversación. Es que de hecho la conversación y el debate no va disminuyendo, sino que todos los días va aumentando y se conocen nuevas posturas. Claro, porque todos los días vamos conociendo más detalles, todos los días vamos sabiendo qué va a pasar con determinado tipo de pacientes, qué tiene que hacer usted si se enferma, a dónde va, quién está encargado de su aseguramiento, según lo que plantea la nueva reforma. Y por supuesto, todos los días salen más posiciones, Felipe, desde el Congreso, que será el gran encargado, el gran responsable de que esta reforma pase como está o que se le hagan acondicionamientos y cambios. Hay una asociación que se llama Gestar Salud y acaba también de fijar posición respecto a la reforma a la salud. Ya les voy a contar quiénes son ellos, de qué se trata. Pero hablan de que esta propuesta de reforma para nada construye sobre lo construido. Es más, indican que destruye todo lo que en materia de sistema y estructuración de la salud se ha tenido en 70 años. Gestar Salud es la asociación de empresas gestoras del aseguramiento en salud que agremia a las EPS del régimen subsidiado. Y hemos contactado para conversar de este asunto a Carmen Eugenia Dávila, quien es la directora de Gestar Salud. Directora, buenos días, nos alegra saludarla desde Teleantioquia. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo que ustedes dicen es destrucción de 70 años de construcción. Empiezo con lo siguiente. ¿Ustedes en Gestar Salud le ven algo de bueno a esta propuesta de reforma o todo lo que observan es negativo, es malo? Bueno, primero contarle que Gestar Salud es una agremiación que tiene 11 afiliadas EPS que mayoritariamente participan en el régimen subsidiado de salud. Frente a la pregunta que me hace, sí le vemos cosas positivas, por ejemplo, el tema de la estabilidad del talento humano, la vinculación del talento humano que trabaja en los hospitales y clínicas públicos del país. Creemos que ese es un elemento importante. También el tema de la formación de talento humano. En cuanto a la disponibilidad de oferta, vemos muy positivo lo que se ha planteado respecto al fortalecimiento de la red pública hospitalaria. También, obviamente, vemos muy positivo el enfoque de atención primaria en salud. Digamos que compartimos esos objetivos de la reforma y son objetivos en los que hay que enfatizar. Directora, y esos elementos positivos, muy positivos que destacan ustedes desde esta asociación, desde Gestar Salud, no logran compensar los elementos negativos. ¿Por qué ustedes afirman tan contundentemente que la propuesta destruye un sistema construido en 70 años? Bueno, primero porque destruye o plantea un modelo totalmente distinto a lo que hemos conocido. Este es un modelo que tiene más características de un modelo nacional de salud, con una operación, un funcionamiento estatal, monopólico, en cabeza del Estado, organizado por el Estado, y donde prácticamente todos los servicios y toda la interacción que tiene que haber entre las instituciones se coordina y maneja desde el Estado, incluidos los fondos. Directora, ¿se estaría volviendo a ese modelo del antiguo Seguro Social que pues para mucha gente tiene muy malos recuerdos? Bueno, sí, pero un poco agravado porque se estaría volviendo a un sistema nacional de salud que era el modelo que tenía la población pobre y vulnerable antes de la Ley 100 del 93. Es decir, un modelo donde habían unos fondos que pudieran ser limitados y un acceso totalmente público a través de la red pública y las instituciones públicas, con las limitaciones y dificultades que tiene la operación de un servicio público a través de entidades públicas. Eso pues no es un secreto, sabemos cómo es difícil administrar servicios públicos y más un servicio que es un derecho fundamental. Eso lo sabemos y pues es lo que se ha tratado el riesgo que se ha tratado de minimizar durante los últimos 30 años.
Directora, usted representa a 12 EPS. Aquí los televidentes dicen, claro, ella tiene que sacar la cara por los que siempre se han robado la plata, dicen los televidentes. Eso es lo que se le ha vendido a la gente del común, al pueblo, que las EPS han hecho, todas las meten en el mismo cajón, han hecho un mal manejo de la salud. Para mucha gente se piensa eso en el país. Ustedes claramente dicen que se acabaría con unos años que se trabajaron en acuerdo, en asocio, en coordinación y en administración de recursos públicos con las EPS. La pregunta es muy sencilla. Ustedes que han analizado ya la norma, el texto que por fin salió, encuentran que todas las EPS suyas desaparecerían bajo este modelo. Pues no encontramos que todas, porque tampoco es claro, ¿no? Sí. Y también estamos en un proceso de transición que no sé cómo va a empatar con lo que se está planteando. En el 2016 se plantearon unos regímenes de solvencia donde se obliga o se pide a las EPS que capitalicen con recursos privados a las entidades con el propósito de que puedan, digamos, estar cumpliendo unos regímenes de solvencia similares a los de compañías de seguro. Esto pues ha obligado a las EPS a hacer una serie de procesos de reorganización en los que están incursos en este momento. Entonces, la primera pregunta que si yo tuviera la oportunidad de hacérsela al ministerio es qué pasa con estos procesos que están en curso. Entonces, digamos que esto de que las EPS, algunas tienen situaciones financieras, no todas, complejas, sí tiene digamos, un diagnóstico desde hace algunos años y también tiene unas exigencias para ellas y están en un proceso de transición para cumplirlas. Primero. Segundo, nosotros no defendemos a una EPS en particular, nosotros defendemos el sistema de salud para los colombianos y consideramos que esta propuesta que se hace para todos los colombianos no responde a una necesidad de la población, a las expectativas de la población y a las expectativas en general de la sociedad. Entonces, eso también queremos dejarlo claro, más allá de si desaparecen o no las EPS, aquí lo que se está hablando es si este modelo totalmente estatal, con unos fondos nuevos, que todos los recursos se manejen a través de ellos, y con una serie de instancias y entidades de coordinación totalmente públicas, si esto va a funcionar para los colombianos, cuando sabemos que antes de la Ley 100 para la población pobre no funcionó, e incluso en la transición de la Ley 100 para la gente pobre y vulnerable tampoco funcionó. Entonces, esa es la pregunta, es que es un bien superior, es un interés superior más allá de si las EPS permanecen o no permanecen. ¿Esto le conviene a la gente? Pues yo categóricamente digo que no. Sí. La conversación a esta hora, conversaciones para hacer análisis que generan opiniones, es con Carmen Dávila, la directora de Gestar Salud. Recordamos, es una asociación de empresas gestoras del aseguramiento en salud que agrupa 11 a 12 EPS, básicamente, principalmente del régimen subsidiado. Directora, ¿y hay forma de recomponer la propuesta? ¿Usted ve que por el proceso que debe surtirse en el Congreso de la República sea posible darle un sentido de cambio, de transformación, pero hacia lo positivo, si es que ustedes lo ven completamente negativo a esta propuesta del Gobierno Nacional, o definitivamente aquí lo que se puede hacer es muy poco? Pues yo creo que al Congreso de la República, en este proceso que arranca, le corresponde escuchar a todas las partes involucradas, especialmente hay que preguntarle a los usuarios y a los pacientes con qué se sienten más tranquilos, qué es lo que necesitan. También a las otras instancias o actores involucrados, hay que hacer un consenso amplio y una discusión amplia, que por lo pronto pues no se ha dado. Esto se hará en el Congreso de la República y esperamos que ahí se puedan tener en cuenta aspectos que definitivamente no están claros en esta propuesta y que pudieran de alguna manera proteger a la gente y proteger también los logros alcanzados hasta ahora. Vamos a ponerle un poco más de insumo a esta conversación. Sí. Miren, por ejemplo, lo que dice Sergio Izaza. Sergio Izaza es uno de los autores del proyecto de la reforma
a la salud. Y él, obviamente, como promotor y redactor de contenido de esta reforma, habla y resalta las bondades de la iniciativa legislativa. Esto es lo que dice, que nos sirve también para esta conversación. Se toma la ADRES, que fue el anterior FOSIGA, que era el fondo, pero además se le da un poder que ya tiene desde estos gobiernos actuales, pero se lo fortalece. Entonces, ese fondo único de recaudación y pago lo administra precisamente esta entidad que llama ADRES, que es Administradora de Recursos de la Salud, que ya existe. No lo estamos destruyendo, sino por el contrario, fortalecemos. Pues en contraste con esta posición de quienes proponen esta reforma está la de los expertos de salud, líderes también de la oposición, que señalan los riesgos de corrupción en los fondos que se proponen con la reestructuración del sistema, con los nuevos fondos. Además, hablan de falta de eficiencia en el aseguramiento de la población. Controlar presupuestos públicos de tal tamaño en un mundo en el que se están dando millones de transacciones, pues abre, creo yo, posibilidades a malos manejos, a desgreño administrativo, a intereses personales de los administradores, a corrupción probablemente. ¿Acaso no podemos preservar los colombianos un sistema que ha logrado que la mayor parte del dinero la paguen los empleadores y el Estado y no los trabajadores? Directora, ahí vemos entonces dos posiciones, las dos que hemos visto durante toda la discusión y que seguiremos viendo, quienes hablan de las bondades y quienes dicen lo que puede suceder y lo que se perderá con esta reforma. Su visión de lo que dice Sergio Izaza, que es uno de los autores del proyecto, que señala que los recursos van a estar mejor invertidos. ¿Eso es así? Bueno, yo creo que no es así. Hoy en día es cierto que la ADRES, que por cierto me correspondió implementar a mí cuando fui funcionaria pública, es una entidad que se encarga de recaudar y hacer un proceso de convertir ese recaudo en un derecho individual representado en un valor por cada persona, un valor igual por cada persona. Ese proceso pues digamos, se continuará haciendo en el sentido de que se recaudan y se giran los recursos. Entonces, digamos que estamos de acuerdo en que la ADRES estaría preparada para eso. Pero es que aquí no solamente es ese punto. Aquí se hace una creación de unos fondos regionales, de unas instancias de coordinación regionales, todas estatales. Y lo que yo veo aquí es que las experiencias pues no nos dejan muchas cosas pues digamos, buenas en cuanto a esto. Ya el Estado ha participado en procesos de estos y no hemos tenido pues una experiencia satisfactoria. Creo que la coordinación para tantas instancias públicas que se plantean en la participación de este servicio va a ser compleja y creo que la participación de las entidades privadas con y sin ánimo de lucro ha sido importante para la prestación de servicios de salud de nuestras poblaciones. Por ejemplo, allá en Antioquia tenemos pues a hospitales públicos con ánimo y sin ánimo de lucro que son emblemáticos y que han sido muy importantes para la prestación de los servicios de salud. Ese acceso a través de esas entidades, yo aquí lo veo muy limitado. Prácticamente se está planteando un sistema estatizado, tanto en la administración de los fondos como en las funciones de organización y operación de los servicios de salud y también privilegiando el acceso a través de los hospitales públicos y a través de unos centros de atención primaria públicos. Entonces, digamos, es un esquema totalmente distinto al que tenemos hoy. Primero, pues digamos, nosotros planteamos que se rompe con una historia de muchos años, es así, y en estas transiciones tan complejas puede haber riesgos para la población de interrupción de sus tratamientos, de falta de continuidad, y también me parece que va a haber muchos más riesgos de corrupción de los que hoy se han observado y de los casos emblemáticos de corrupción que hemos conocido en Colombia. Sí. Hoy hay muchos más controles y creemos que vamos en un punto de avance importante en el desarrollo de la ley que conocemos hoy.
Bueno, doctora, pero ¿ahora qué sigue? Ahora ya el trámite está en manos del Congreso de la República, siguen las discusiones, usted ha visto que si es estatutaria o si es ordinaria. Se están moviendo las agremiaciones como la suya, las EPS, toda esta gente que necesita defender sus intereses, han empezado a hacer, aquí lo veíamos, que la gente dice que hay que hacer lobby. Claro, han hecho lobby, pero han hablado con fuerzas políticas para hacerles ver lo que ustedes dicen, o definitivamente hay que tirar la toalla y decir, bueno, aquí hay que esperar qué hacer. ¿Cómo han visto ustedes desde su asociación, ustedes que se mueven mucho allá en Bogotá, con el uno, con el otro, qué hay que hacer, qué están haciendo para contarle al país qué es lo que se nos viene? Bueno, yo creo que empieza una tarea Sí. en donde nosotros tenemos que hacer lo que usted dice, contarle al país y al Congreso en unas audiencias que seguramente seremos convocados, contarle las dificultades que vemos y las propuestas y las alternativas de solución. Queremos ser partícipes activos en esta discusión y esperamos que así sea y que las garantías para esa participación, tanto de las agremiaciones que tienen, como usted dice, interés en el funcionamiento de este sistema, porque participan en él, como de la población, de los usuarios, de los pacientes, pues sea amplísima. Y también de los profesionales de la salud, de los trabajadores públicos y privados y de todos los agentes que hoy participan en esta construcción que no es solo de 30 años, es una evolución de muchos años. Directora, le agradecemos mucho por contarnos en Teleantioquia, en Consejo de Redacción, la posición de Gestar Salud, esta asociación, esta agremiación de 11 o 12 EPS, casi todas ellas del régimen subsidiado. Muy amable, seguiremos conversando, todavía falta aquí mucha tela por cortar y estamos muy atentos al proceso de esta propuesta para la reforma a la salud. Gracias y feliz lunes. Feliz lunes, muchas gracias por la invitación. Un saludo. Carmen Dávila de Gestar Salud, su directora en conversación con los integrantes del Consejo de Redacción.